va a tratar del impacto de la inteligencia artificial en la medicina de precisión. Ya hicimos una en Barcelona y esa es la segunda que tiene lugar aquí en Madrid. La idea es hacer una tercera y hacer muchísimas más cosas al respecto. Antes que nada, pues quiero agradecer a todos los ponentes, a los moderadores que han buscado el tiempo para venir hasta aquí y con unas ponencias muy interesantes y sobre todo el público que ha venido para escuchar. Muchísimas gracias y a ver, esperemos que os guste. Bienvenido a vosotros en nombre de la Fundación de Diagnóstica de Canal, a nuestro evento. Creo que como vosotros lo conocéis, estáis curiosos para aprender un poco más de la inteligencia artificial, cómo eso nos toca un poco a nuestra vida a día de hoy. Lo que pensamos que es un poco una historia de Frankenstein, una ilusión, pero lo que es un poco la realidad a día de hoy, cómo se puede cambiar a la vida de los pacientes y de nosotros a los días. Bueno, señores, muchas gracias. Jaime, te paso la palabra. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias sobre todo, en primer lugar, a la Fundación Formación y Futuro. Como decía Cristina, ya es la segunda jornada y habrá una tercera y sucesivas. El tema que hoy nos convoca es, como ella muy bien ha dicho, el impacto de la inteligencia artificial en la medicina de precisión. Y esto no es porque toque ni porque esté de moda, como ahora veremos. Esto es porque sí o sí hoy no hay ningún tipo de convocatoria con este tipo de perfiles en la que no hablemos de esto. Es que sí o sí tenemos que hablar de ello. Y tenemos que hablar de ello no porque esté de moda ni porque sea titular, sino porque ya hay experiencia suficiente, evidencia científica suficiente, casos de uso suficientes como para poder compartir. En definitiva, no es de hoy. Algunos, yo creo que los cuatro, llevamos ya alguna década trabajando en todo lo que son soluciones digitales, aplicación tecnológica en beneficio y en ayuda de diferentes problemas de salud. Yo no me voy a extender porque mi papel es de moderador y mi papel es controlar el tiempo y las preguntas. Voy a presentar muy rápidamente a los tres ponentes. Los tres tienen una dilatada experiencia. Los tres son médicos con experiencia clínica, investigadora, internacional y luego también cercano a nosotros en diferentes posiciones. Y los tres llevan ya años trabajando en la búsqueda de soluciones a problemas de salud basados en nuevas tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a medicina de precisión, recordar simplemente que ya hace dos décadas en las que hablábamos que con la llegada de la secuenciación genómica, el conocimiento de nuestro genoma, etcétera, etcétera, se abría un campo diferente. Y yo recuerdo, porque soy el más mayor de los cuatro, que poníamos Horizonte 2020, ¿no? El Horizonte 2020 ya es historia y el Horizonte 2020 estaba lleno de utopías que la mayoría se han cumplido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ahora mismo cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la salud, que insisto, es lo que toca y ahora veremos que es una realidad, no un futuro, ya hay muchas cosas para compartir. Y en esto vamos un poco ya. Y en esto avanzado, si nos referimos a la secuenciación genómica, no es hasta agosto del año pasado cuando se completa todo gracias a las nuevas tecnologías. Y ahora veremos, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial en el último año y medio, probablemente ha sido espoleados por la generativa, cuando ya llevamos décadas trabajando con inteligencia artificial en otros ámbitos, ¿no? Entonces, como digo, sin más, porque yo creo que es lo más importante, es cómo todo esto ahora mismo se utiliza para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades más prevalentes, como puede ser el cáncer, ¿no? En general y en particular. En primer lugar, intervendrá Jesús García Foncillas, que en este momento es director del Departamento de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz. Como digo, como los otros dos, con larga trayectoria en todos los campos del abordaje de la medicina. Jesús sí que nos va a aterrizar el uso de la inteligencia artificial en la detección temprana. Una de las grandes potencialidades de la inteligencia artificial es la capacidad de predecir
no solamente de prevenir y de diagnosticar, sino también de predecir. Otra cosa es que hacemos cuando nos ponéis las probabilidades, ¿no?, de que ocurra algo, ¿no? En segundo lugar, Miguel Ángel Armengol, que también tiene una trayectoria clínica, estancias en el extranjero y ahora está como responsable de Big Data en la Consejería de Salud y Consumo en la Junta de Andalucía. Miguel Ángel va a abordar el análisis del Big Data para la predicción de respuesta y elección de tratamiento. Y ahora mismo no hay excusa para que desde el momento cero pongamos en valor qué es lo que va a ocurrir si hacemos esto u otro. Los médicos en general no hemos sido formados para trabajar con cálculos probabilísticos y ahora mismo es uno de los retos que tenemos. Cuando hablamos de necesidad de formación complementaria, una de ellas precisamente es esta, ¿no? De trabajar con cálculos de riesgo, de probabilidades, y el Big Data ahora mismo nos lo va a aterrizar Miguel Ángel. Y por último, Alberto Horta sí que nos va a abordar también todo esto desde un punto de vista integral, sobre todo en todo lo que es el ecosistema del cáncer metastásico, al que ya le estamos aplicando una medicina personalizada en el programa por el futuro, yo te diría que del presente ya, y va a contar también una experiencia práctica, ¿no? Es el proyecto DIPCAN. Como digo, los tres con visión de futuro, los tres con mucha experiencia, pero los tres con un aterrizaje real de para qué sirve hoy en día ya la inteligencia artificial en el campo de la salud. Bueno, buenas tardes. La cuestión de alguna forma es cómo podemos dar un giro en la aproximación de cáncer porque seamos capaces de detectar precozmente el cáncer. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Como os decía, ¿tiene sentido o no hacer un planteamiento de detección precoz? Pues claramente sí. Fijaros cómo entre hacer un diagnóstico tardío o hacer un diagnóstico precoz en tumores tan prevalentes como pueden ser pulmón, colon o mama, en situaciones tardías, prácticamente en pulmón, solo conseguimos impactar en supervivencia en 1 de cada 10. Diagnóstico precoz en cáncer de pulmón se traduce en que conseguimos salvar a 6 de 10. Ocurre algo parecido con el cáncer de mama y con el cáncer de colon. Pasamos de 1 a 9 en el cáncer de colon y pasamos de 3 a prácticamente todos en el cáncer de mama, con lo cual sí tiene sentido el diagnóstico precoz. ¿Qué es lo que puede aportar la inteligencia artificial en esta detección precoz? Vamos a verlo en 5 tipos de tumores donde sí ya tenemos evidencias que la inteligencia artificial supone un beneficio. En cáncer de mama, fijaros este estudio donde en 2 series, una en UK, en Inglaterra, y otra en Estados Unidos, al final la sensibilidad de la inteligencia artificial en comparación con un equipo de expertos consigue en distintas formas de cáncer de mama agresivo un diagnóstico mucho más sensible, mucho más eficiente que el grupo de expertos. Y cuando combinamos esa lectura del sistema experto con lo que aporta los radiólogos especialistas en esta área, incrementamos de alguna forma la capacidad de diagnóstico. Con lo cual, es claro el beneficio que aporta en cáncer de mama diagnóstico precoz. Planteémonos en cáncer de pulmón. Una aproximación similar, una aproximación para el diagnóstico diferencial de nódulos de significado incierto, de cuáles de estos podemos pensar que hay una mayor probabilidad de que detrás de estos nódulos de significado incierto haya un cáncer de pulmón. Pues fijaros cómo el análisis, la capacidad de predicción de estas imágenes por parte de un sistema experto identifica a aquellos con mayor probabilidad de que tengamos un cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre en cáncer de piel? Esta es una aproximación donde a través de un sistema experto y del análisis de distintos tipos de tumores de piel
donde no solamente se incluye el melanoma, sino que se incluye carcinoma escamoso, carcinoma vasocelular, tumores que de alguna manera a veces son también formas mixtas, pues todas ellas evaluadas a través del entrenamiento de un sistema experto nos llevan a un nivel de detección y de capacidad de diagnóstico mucho más elevado que lo que puede ser un comité de expertos. Vayamos a otro tumor que constituye un caballo de batalla, que es el cáncer de cérvix uterino. Sabéis que la evaluación fundamental viene a través de algo clásico como es el Papa Nicolau. Pues bien, este sistema experto evalúa directamente el análisis histopatológico de estas lesiones y nos permite determinar cómo conseguimos incrementar a un grupo de expertos en cuanto a detectar cuáles son exactamente tumores de esas imágenes histopatológicas. Y en cáncer de colon, este es un estudio donde se evalúa algo que ocurre con frecuencia a nivel de lo que es las colonoscopias de screening, y es que muchas veces pueden pasar desapercibidos algunos pólipos, porque la exploración es muy rápida, porque de alguna forma hay imágenes que el ojo humano es difícil que pueda precisar con claridad si es o no un pólipo que merece la pena ser extirpado. Y este estudio con un sistema experto consigue una clara diferenciación entre pólipos que impactan, porque puede haber una transformación neoplásica en ellos, y pólipos sin impacto. Es más, en un estudio a nivel de un ensayo controlado de varios centros, donde se evaluó qué es lo que aportaba la inteligencia artificial en una colonoscopia asistida, la capacidad de incrementar de forma significativa la probabilidad de detectar cáncer de colon, claramente habla a favor del papel que ofrece la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Con lo cual, no hay duda que también en esta parte del cáncer de colon hay un beneficio de la inteligencia artificial. Pero os digo más, ¿qué otros usos estamos viendo hoy que aporta la inteligencia artificial en el diagnóstico de cáncer? Os voy a hablar de dos. Por una parte, este estudio donde la combinación de biopsia líquida más PET es capaz de diagnosticar distintos tipos de tumores como son mama, pulmón, vía biliar, estómago, linfoma, cáncer de útero, con un nivel de sensibilidad muy alto, combinando dos técnicas como son la biopsia líquida, el PET, y a través de un análisis de inteligencia artificial. El segundo punto importante es uno de los temas no resueltos de la oncología, y es cuando nos encontramos con un paciente donde la presentación del cuadro son múltiples metástasis cuyo origen no está claro por las técnicas de imagen o por el estudio histopatológico. Bien, este es un estudio publicado además este mes donde a través de un contexto de valoración histológica son capaces de predecir cuál es el origen, pero algo más. El poner un tratamiento acorde al diagnóstico de origen que ha dado este sistema de inteligencia artificial impacta en supervivencia y además impacta en conseguir una mayor respuesta al tratamiento. Al final, la razón fundamental de encontrar cuál es el diagnóstico de origen subyace en buscar un tratamiento que aporte el máximo impacto en supervivencia y el máximo impacto en respuesta. Y este sistema lo consigue. Por último, os diré algo que es, estamos hablando de diagnóstico precoz, estamos hablando de cómo la inteligencia artificial de forma clara en tumores prevalentes está aportando un valor añadido. Pero no olvidemos un factor fundamental.
Porque si os dais cuenta, en el diagnóstico precoz evidentemente es importante este punto 2, que es en sí la valoración diagnóstica. Pero no olvidemos que antes de la valoración diagnóstica hay un punto 1, un primer paso, que es crear conciencia de que hay que estar en revisión. No vamos a ningún sitio si en la sociedad no creamos conciencia de promover el diagnóstico precoz, porque las herramientas para conseguir mayor precisión las tenemos. Y el otro punto fundamental detrás de un diagnóstico precoz es el punto 3, acceso al tratamiento correcto. El punto 2 es fundamental, que es lo que hemos visto, pero sin el 1 y sin el 3 no conseguimos el resultado final. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por la invitación, es un placer estar aquí hoy. Y en mi charla principalmente lo que me gustaría que quedase claro es la importancia de luchar contra los sesgos, porque estamos continuamente ahora escuchando acerca de nuevas herramientas, nuevos sistemas de apoyo a la decisión basados en inteligencia artificial. Y estamos pasando por alto la mayor parte de las veces la etapa de validación, o dicho de otra manera, cómo un algoritmo o una herramienta desarrollada en un entorno concreto, en un entorno controlado, no tiene por qué funcionar en un entorno distinto. Vamos a entrar en detalle. Realmente creo que esta frase que acuñó George Box en los 70 está más de moda que nunca. Todos los modelos se equivocan, pero algunos de ellos son útiles. Realmente cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una tecnología que ha permitido, pues, mediante el análisis de Big Data, detectar el bosón de Higgs o tener la primera foto de un agujero negro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente lo que estamos describiendo es el arte de resolver preguntas, el arte de apoyar la toma de decisiones a través de algoritmos que yo entreno a través de ejemplos, mostrándoles la tarea que yo quiero resolver. Y lo cierto es que está avanzando a pasos agigantados. Aunque el término inteligencia artificial es relativamente antiguo, viene de los años 50, sobre todo cuando se empieza a poner de moda, el hecho de que el coste computacional y de almacenamiento en la mayor parte de ordenadores empiece a bajar, permite que el machine learning, un tipo de estadística, de metodología de análisis de datos más avanzada, pues se democratice, y vamos a volver a este término, democratización, varias veces a lo largo de la presentación. Los métodos matemáticos siguen evolucionando, siguen mejorando, y en la década de los 2010 ya podemos hablar de Deep Learning, que es a su vez un subtipo de Machine Learning, como decimos, todo esto englobado dentro de inteligencia artificial. Y todo el mundo conoceréis ChatGPT y el impacto que está teniendo por, otra vez más, democratizar el acceso a este tipo de herramientas. El GPT-4o, que se liberó hace unas pocas semanas, lo que ya permite es entender el entorno, entender vídeo en tiempo real, entender audio. Veíamos aquí como de una fotografía, ChatGPT es capaz de decirnos cómo ordenar una habitación, entendiendo los elementos que hay en la imagen y cómo están distribuidos. Y como decimos, el avance es exponencial, porque solo desde 2020 no paran de aparecer modelos cada vez más potentes y sobre todo cada vez más usables, porque algo que ha permitido este auge, este boom de la inteligencia artificial generativa es que, en paralelo a grandes compañías que liberan modelos de lenguaje natural, haya otro tipo de iniciativas más aperturistas. Aquí, por ejemplo, vemos GPT-4 comparado con Claude o con Llama, y Claude y Llama son modelos gratuitos que yo puedo descargar en mi máquina y puedo reentrenar para tareas específicas. Y esto es muy importante en sanidad, porque aquí
hablaríamos de un dato que yo controlo, un dato que sigue en mi máquina e información que yo no comparto con una multinacional, sino información acerca de la cual yo tengo total control y a nivel sensibilidad del dato puedo saber exactamente qué está pasando y dónde está pasando. Al final yo creo que ya hemos visto que no es una pelea máquina-hombre, que no es este algoritmo tiene mejor rendimiento que un radiólogo o comete menos fallos. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta que lo que está pasando es que no es una batalla, sino una carrera entre dos tipos de sistemas sanitarios o de profesionales sanitarios. Hablaríamos de profesionales sanitarios saturados por una cantidad de información ingente que no son capaces de procesar y que están todavía reacios a adoptar estas nuevas tecnologías, o su sistema sanitario todavía no está lo suficientemente maduro y no lo ha integrado en la práctica asistencial diaria. Y luego tendríamos otro tipo de clínicos que ya integra estas herramientas en su día a día y que por lo tanto pues puede centrarse en lo que de verdad importa, el establecer un trato humano con el paciente, el perder menos tiempo con la burocracia y más tiempo conectando con la persona y centrándose en percibir lo que al final ni el algoritmo ni ninguna máquina va a ser capaz de sensar ni de medir. Y para esto hablamos siempre de respuestas en forma de publicaciones científicas o en forma de informes, hablamos de herramientas, de sistemas de soporte a la toma de decisión, y para esto pues podemos usar inteligencia artificial, o a veces no hay que matar mosquitos a cañonazos y podemos usar metodologías más tradicionales de analítica de datos. Pero para esto, y al inicio de todo, también vamos a volver a esta diapositiva a menudo, está el dato. Si no tenemos un acceso eficiente al dato, si no tenemos un acceso seguro, operativo y ético, pero directo, todo esto cae y no tiene sentido que sigamos hablando de algoritmia, ni de herramientas, ni de respuestas, porque no tenemos ni siquiera la materia prima con la que empezar a trabajar. ¿Y por qué es esto importante? Porque a pesar de contar con estas herramientas tan poderosas, los misterios que entraña el cuerpo humano todavía no nos son del todo transparentes y todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Hablamos también de un sistema sanitario en crisis, no hay tiempo, aumenta cada vez más la demanda, descienden los recursos y necesitamos nuevas herramientas y un apoyo distinto, innovador que dar a los profesionales sanitarios. Y aparte tenemos el problema de los sesgos, lo que comentábamos al principio. Un algoritmo entrenado con pacientes caucásicos de un hospital referencia en Estados Unidos que ha hecho una publicación de gran impacto, no tiene por qué funcionar cuando lo probamos en Europa, en Sudamérica o en África, porque la tipología de los pacientes al final es totalmente distinta. Lo mismo pasa, y esto lo hemos visto con el COVID, con el tiempo. Un algoritmo que tenía en cuenta qué era el COVID en la primera hora, en la segunda o en la tercera, cuán saturados estaban los hospitales o las unidades de cuidados intensivos, no tiene por qué tener un buen rendimiento, de hecho no lo tiene, en pacientes COVID que admito y sigo admitiendo yo a día de hoy en mi hospital. Y luego está el sesgo disciplinar, y de aquí la importancia del acceso al dato y de democratizar el uso del dato, porque que haya solo un par de ojos analizando datos, un par de ojos tomando decisiones sobre qué es un proyecto de investigación relevante o qué preguntas voy a contestar analizando esos datos, pues limita mucho el impacto que yo puedo conseguir desarrollando soluciones. Al final, cuanto mayor cantidad de profesionales estén continuamente analizando los datos, en contacto directo con las fuentes de información para dar un mayor valor a los pacientes, al final esto va a asegurar que la visión sobre la totalidad de los problemas sanitarios es más amplia y que por tanto yo estoy poniendo todo en lo que está a mi alcance como institución, como organización, para que las soluciones que ellos generen tengan la visión lo más amplia y lo más multidisciplinar posible. ¿Y cómo podemos lograr esta lucha contra los sesgos? Pues
aquí os voy a hablar de un proyecto europeo que estamos liderando, donde queremos dictar cómo ha de ser la regulación de algoritmos que ya están funcionando antes de desplegarse en hospitales. El cómo va a ser la metodología que yo uso para, antes de desplegar un algoritmo que, aunque haya sido previamente validado, como decíamos anteriormente, eso no me asegura que el algoritmo vaya a tener un buen rendimiento sobre mi población. Aquí es importante la localidad de los datos cuando yo voy a contestar una pregunta concreta. Al final hemos visto que hay un claro gap entre agencias reguladoras y agencias evaluadoras a la hora de qué le exigen a un algoritmo para decir este algoritmo es fiable, y creemos que esto se puede cubrir sobre todo desde mi punto de vista como ingeniero especializado en análisis de datos. Aquí hay una oportunidad porque los algoritmos se pueden evaluar de manera empírica, o acierta o no acierta, y ese número de aciertos es totalmente medible y totalmente evaluable a la hora de yo introducir una nueva herramienta en mi sistema. Pero recordemos, si no tenemos datos no podemos validar algoritmos, no podemos crear algoritmos y no podemos establecer respuestas ni crear herramientas. Y en ese sentido, hablando de tratamientos y hablando de diagnóstico, como decíamos al principio en la presentación, pues os puedo hablar de cómo tener acceso a los datos, algunos casos de uso, como ha expuesto anteriormente el doctor, usando inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que somos capaces de detectar en este proyecto si una bacteria que afecta a un paciente en la UCI es multiresistente o no, antes de que salga el antibiograma, si yo lanzo el algoritmo justo en el punto de sospecha, cuando yo creo que mi paciente está infectado. Aquí tenemos otro ejemplo de colaboración multidisciplinar también y de uso del dato para intentar ver la eficacia vacunal, cuánto ha permitido la vacuna hacer que la gente no terminase en el hospital y no terminase en la UCI o muriendo por COVID. Y luego también, hablando de la localidad del dato, aquí lo que estamos viendo es si un algoritmo, tenemos datos de todo esto que he nombrado, son proyectos con datos de Andalucía, donde sí tenemos la posibilidad los investigadores de hacer peticiones para proyectos de analítica del dato usando la base poblacional de salud. Y en este caso lo que hicimos fue, tengo acceso a todos los hospitales andaluces, tengo esta información para predecir mortalidad por COVID, y lo que estamos comparando aquí es si es mejor un gran modelo que integre información de todos los hospitales, o si yo realmente lo que quiero es que el modelo tenga un buen rendimiento sobre mi población, sobre mi UCI. Sí, quizá solamente hacen falta datos de mi hospital, y al final lo que hemos visto es que la metodología debe ser híbrida, es decir, el modelo se beneficia tanto de la N, de tener una muestra lo mayor posible para yo construir un algoritmo, como de que parte de esos datos sean también de mi hospital y que por tanto el algoritmo entienda qué problemas o qué características específicas tiene mi población. Y la clave de todo esto es emplear una metodología FAIR sobre los datos, una metodología que hace que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Y es de hecho una metodología y una filosofía en torno al dato que promueve la Unión Europea. Aquí hicimos una revisión de bases de datos FAIR, bases de datos abiertas, que hay ahora mismo al amparo de la GDPR, porque llevamos mucho tiempo hablando de el riesgo a compartir datos, el riesgo para la privacidad de los pacientes, el riesgo en cuanto a filtraciones de información, pero ya hay metodologías para crear bases de datos seguras, bases de datos abiertas y bases de datos FAIR, en las cuales la mayor cantidad posible de profesionales puedan entrar para contestar preguntas. Y aquí demostrábamos cómo, al amparo de la Ley Europea de Protección de Datos, esto se puede hacer, y esto además redunda en un beneficio para el paciente. Hablamos de proyectos de Open Data que se han llevado a cabo en Ámsterdam, en Suiza, pero también durante la pandemia aquí en España. Ejemplos de bases de datos FAIR son las de COVID de Sanitas y también las de HM Hospitales. Ahora en Andalucía tenemos un proyecto de FAIR Data para unidades de cuidados intensivos que estamos intentando desarrollar. Esto
está llevando mucho tiempo porque ahora mismo nos hemos pasado, como decía, mucho tiempo hablando del riesgo de compartir datos y creo que hemos perdido el foco y no estamos hablando del riesgo de no compartir datos, o dicho de otra manera, la cantidad de vidas que podríamos estar salvando o cómo podríamos estar mejorando el sistema si sí que tuviésemos acceso a esta información. Como este es un proyecto pionero y además vendría de datos de la pública, pues a nivel regulación, permisos y vistos buenos, está siendo un auténtico reto a la hora de identificar cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Así que yo creo que los modelos van a seguir equivocándose, pero podemos poner de nuestra parte en que la mayor cantidad posible de estos algoritmos sean útiles y sobre todo podemos medir lo útiles que son de manera objetiva usando datos para validación y evaluación de algoritmos. Entonces la clave al final es un enfoque multidisciplinar, el cómo yo empatizo con el clínico como ingeniero, pero también cómo el clínico empatiza conmigo, entiende mis problemas y al final cómo juntos entendemos la importancia de romper barreras para trabajar en equipo, porque es la clave, y juntos ser capaces de aportar un mayor valor a los pacientes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me tocaría, en mi caso, pues dar una visión un poco más pragmática de lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial en lo que sería la oncología y, en concreto, si el doctor García Foncillas ha hablado de detección precoz, yo lo que voy a hablar es del proyecto DICCAM, que es un proyecto que estamos llevando a cabo entre diferentes entidades, yo trabajando en concreto en la Fundación MD Anderson, para, de alguna manera, aplicar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida y el tratamiento de pacientes en enfermedad metastásica. Bueno, como bien sabéis, pues durante la historia del tratamiento del cáncer pues hemos pasado por diferentes hitos. Sabemos que uno de los tratamientos más importantes había sido la cirugía, hemos pasado por la radioterapia, hemos pasado por la quimioterapia, pero sin duda ha habido varias revoluciones en el tratamiento del cáncer. Quizás uno de los más relevantes ha sido el incremento en los conocimientos de biología molecular. Este incremento de los conocimientos en biología molecular, pues, ¿qué es lo que nos ha permitido? Pues principalmente detectar biomarcadores que nos han permitido segmentar de alguna manera en diferentes subgrupos los pacientes metastásicos, de manera que hoy en día, afortunadamente, pues podemos tratar cada enfermedad, digamos, con un tratamiento más o menos distinto, y esa búsqueda de biomarcadores también nos ha permitido el desarrollo bastante rápido en los últimos años de muchas herramientas terapéuticas con una eficacia, afortunadamente, pues mucho mayor. De hecho, aquí os pongo un ejemplo de cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, en el cual, pues bueno, yo trabajaba en carcinoma pulmonar, no había diferencias entre adenocarcinoma y carcinoma escamoso, y fijaros hasta dónde hemos llegado hoy en día, que tenemos una cantidad de subgrupos pues muy importante, y esto desde luego ha tenido un impacto pues muy relevante. Desde luego nadie discute que hoy en día el impacto de lo que es la medicina de precisión en la oncología es una realidad hoy en día. Ya muchos de nosotros en los hospitales pues secuenciamos pacientes, solicitamos biomarcadores específicos que sabemos que tienen un impacto muy relevante y que podemos utilizar medicinas que pueden alargar de forma muy significativa lo que sería la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, pues bueno, la enfermedad metastásica, como bien sabemos, es una enfermedad extremadamente compleja en la cual no solamente intervienen lo que es la biología del tumor, interviene también el paciente, sus características clínicas, cómo es, digamos, cómo de avanzada está la enfermedad e incluso la posición y las características de las metástasis. Y todo ese tipo de información, pues hoy en día, desafortunadamente, pues sobrepasa lo que es la capacidad de comprensión de lo que es el ser humano. Por eso, pues bueno, estamos hoy aquí para hablar de inteligencia artificial, que sobre todo lo que nos aporta es una capacidad de computación muy superior y quizás pues la búsqueda de biomarcadores que no comprendemos de primeras, pero que nos pueden ayudar de alguna manera a discernir pues todos estos biomarcadores que están en la zona gris y que no sabemos muy bien pues qué tipo de herramientas nos van a aportar.
Bien, la inteligencia artificial en la oncología, le han dicho mis compañeros, tiene un impacto tremendamente importante. Su principal función pues, sería la de integrar todos estos datos y no es una cosa que de alguna manera no se esté realizando hoy en día. Este artículo que tenemos aquí pues ya nos hace entrever pues, que se está aplicando en diferentes disciplinas relacionadas con la oncología e incluso en multitud de tipos de cánceres. Yo vengo a hablaros principalmente de este proyecto, es un proyecto en el que participo como investigador. El investigador principal es el doctor Grande, que no ha podido asistir hoy y por eso pues, me ha mandado a mí para presentaros el proyecto. El proyecto DIGCAM es un proyecto que principalmente pues, se está desarrollando por una alianza muy importante en diferentes entidades con diferentes características. Yo trabajo en la Fundación MD Anderson como oncólogo médico y me dedico, digamos, a la parte más clínica de este proyecto. Es un proyecto que está financiado por fondos europeos. Aquí os pongo las diferentes entidades que participan en el proyecto y bueno, aquí exactamente un poco lo mismo. Bien, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad principal es obtener una muestra de 2.000 pacientes oncológicos, todos ellos con enfermedad metastásica o enfermedad avanzada, con una supervivencia al menos de 6 meses, en el cual lo que vamos a intentar hacer es integrar conocimiento de características clínicas, la patología digital, la información genómica de los pacientes y también vamos a realizar en todos los pacientes una resonancia de cuerpo completo con el fin de poder utilizar esos datos para poder hacer radiómica. Por tanto, lo que se suele llamar clinómica, aunque es un término que no me gusta mucho, patología digital, genómica y radiómica. Bien, el procedimiento es muy sencillo. Los pacientes se registran en una página web, dan su autorización para poder participar en el estudio y acuden a una primera consulta con el oncólogo. En este caso, pues vienen a mi consulta, miramos bien que pues, cumplen los criterios de inclusión y habitualmente lo que solemos hacer es hacer un registro de características clínicas de manera muy estructurada pues, para poder tener esos datos de cara a futuro. En la misma visita, el paciente lo que se le ofrece es la realización de una analítica de sangre con un montón de marcadores que veremos ahora. Se les trae también sangre suficiente como para poder hacer una plataforma genómica mediante biopsia líquida e incluso se le solicita un bloque del tumor para poder hacer esa patología digital. En el mismo día, y si no es posible, pues un poco más adelante, se les realiza la resonancia magnética que no lleva contraste y una vez que tenemos todos los resultados, más o menos en unas 8 semanas, volvemos a citar al paciente para darle toda la información de estas pruebas. En un principio con el objetivo de aportar toda la información posible a su oncólogo tratante para que pueda maniobrar de la mejor manera en el tratamiento de su enfermedad. Por supuesto, nosotros damos unas recomendaciones al paciente. Las recomendaciones que podemos dar ahora mismo están más orientadas a lo que sería medicina personalizada y si hay un cambio de tratamiento, habitualmente lo solemos comentar en un comité molecular pues para aportar una mayor evidencia al posible cambio de tratamiento. Bien, esta es la página web por si tenéis algún conocido o queréis derivar pacientes. Es muy sencillo el registro y veríamos a los pacientes de forma bastante inmediata. Como os he comentado, en la primera de las visitas, la información clínica pues, que recogemos habitualmente son información muy sencilla, datos demográficos, antecedentes médicos personales del paciente. Recogimos de forma bastante exhaustiva su historia oncológica, las características clínicas de la enfermedad y el tratamiento, es decir, el histórico de tratamiento con las diferentes líneas de tratamiento y el tiempo que ha estado recibiendo las diferentes líneas. En cuanto a la analítica de sangre, es una analítica pues, que ciertamente pues, tiene bastantes parámetros. Se hace un hemograma, una bioquímica y un panel tanto hormonal como de marcadores tumorales pues, bastante extenso. En cuanto a la resonancia magnética, como les he comentado, pues se hace una resonancia más o menos de duración de en torno a 1 hora, en la cual se hace una resonancia de cuerpo completo con la intención, no ahora en el mismo momento, sino en el futuro, de poder hacer esa integración con algoritmos radiómicos. En el momento el paciente, pues lo que se lleva a su casa o lo que aporta su oncólogo en este caso sería un informe radiológico por parte de nuestros radiólogos de cómo está la enfermedad, incluso las medidas determinadas metástasis o lesiones diana. En cuanto a lo que sería la patología digital, lo que vamos a hacer es un procedimiento de segunda opinión, es decir, mandamos el bloque tumoral del paciente a 3 patólogos en concreto y lo que se les comenta es pues, que hagan un diagnóstico sin necesidad de conocer cuál es la enfermedad diagnosticada previamente, con el fin de detectar discrepancias, sobre todo a nivel de la inmunistoquímica y utilizar esos datos posteriormente pues, para poder aplicarlos a lo que es el algoritmo experto.
Aquí, por ejemplo, tenéis un poco pues lo que se pretende de alguna manera es que el propio algoritmo identifique determinadas zonas tumorales en este caso, incluso que en un futuro pues, esas zonas puedan ser analizadas con el fin de incluso predecir lo que podrían ser mutaciones de antemano sin necesidad de hacer un estudio genético. En cuanto a la genómica, utilizamos este panel, lo hacen los compañeros de Eurofilms, y utilizamos un panel que analiza en torno a unos 539 genes, muchos de ellos ya muy conocidos en diferentes tipos de cánceres, y además aprovechamos también la propia plataforma para estudiar expresión génica y fusiones, ¿vale? También utilizaremos más adelante lo que será la información de los propios SNPs. Finalmente, este sería el procedimiento más importante, aunque todavía no hemos podido llegar a él, sería aplicar un algoritmo de inteligencia artificial que de alguna manera nos permitiera pues, averiguar o resolver algunas dudas que nos puedan ser útiles a la hora de tratar a los pacientes, como puede ser, podemos definir la respuesta al fármaco basándonos, por ejemplo, en la información obtenida de los análisis realizados en el estudio. A través, por ejemplo, de la información genómica, podemos ser capaces de predecir dónde vamos a tener las metástasis. Bueno, son algunas preguntas o simplemente por el hecho de predecir de forma más correcta la agresividad del tumor. Bien, esta es la situación real de DICCAN a día de hoy. Creo que hoy había inscritos y ya procesados unos 1.050 pacientes, más o menos. Como podéis ver, pues se ve muy chiquitito, pero hay un sesgo bastante importante en cuanto a lo que serían los diferentes tipos de tumores, y esto pues responde, digamos, a la movilización de los propios pacientes, ya que, pues bueno, evidentemente las pacientes de cáncer de mama son muy proactivas y tenemos un 38,2% de pacientes de cáncer de mama. La mayoría son de la Comunidad de Madrid, intentamos hacer campañas para que vengan pacientes pues también de otras comunidades y también pues que podamos tener una población pues algo más significativa de tumores pues con menos representatividad en lo que sería la clínica. Y bueno, pues algunas cosas de la realidad de hoy en día. Es cierto que lo que podemos aportar a los pacientes pues es esa ayuda en cuanto a medicina personalizada, ¿no? Aquí tenemos un paciente de 58 años diagnosticado de un colangiocarcinoma que ha recibido ya 3 líneas de tratamiento, por lo cual pues podríamos hablar ya de una enfermedad refractaria en la cual pues no tenemos más herramientas pues que quizás algunas quimioterapias sin mucha eficacia clínica o ofrecerle al paciente un ensayo clínico. Este paciente vino al estudio, se realizó todo el estudio completo y sí que es cierto que en el estudio de genómico detectamos una mutación de IDH1 en la cual pues podemos utilizar algunos fármacos pues para poder tratar la enfermedad. Lo mismo ocurre con esta señora, es una mujer de 50 años que se diagnosticó en junio de un adenocarcinoma de pulmón estadio 4, había recibido tratamiento previamente con pembrolizumab, sin embargo pues hicimos el estudio genómico y detectamos una mutación significativa, ahora no la veo, en RET, efectivamente, en el gen RET, que nos podía abrir puertas a un tratamiento pues, bastante diferente de terapia dirigida con setrecatine, por ejemplo. Y muchas gracias. La realidad es que DICCAN es una realidad hoy en día y os animo a que si tenéis algún paciente, pues que nos los enviéis, ya que pues, bueno, este tipo de estudios, sobre todo los estudios genómicos, son estudios pues, de un coste elevado y en el caso de DICCAN pues, es un estudio que es gratuito para el paciente. Muchas gracias a los tres por vuestra claridad en la exposición y vuestro ajuste del tiempo. Si la organización me lo permite, vamos a agotar hasta las 5 que nos en la mesa y hacer alguna pregunta, porque aunque están puestas al final, es verdad que algunos se va a tener que marchar. Entonces, vale, fenomenal. Entonces tenemos pues eso, 15 minutos, 20 minutos para preguntas. Pediría, yo voy a hacer alguna, pero también abierto a los asistentes, a todos. Pediría preguntas concretas, respuestas concretas y así tenemos más posibilidades. Entonces, mientras el público piensa alguna pregunta, ya está toda pensada. Pero pregunta de amigo, ¿no? Vale. No sé si hay que micro porque hay que grabarlo, no. Si no, la repetimos. Vale, venga, perfecto.
dedicarnos. Es otro, pero quiero Muy buena pregunta. Mira, el estudio que enseño yo, que es un estudio publicado en Science 2020, un estudio que combina PET con biopsia líquida y que de alguna forma tiene un nivel de predictibilidad muy alto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es en qué población tú aplicas este estudio. Porque bajo los parámetros de detección precoz implica una estrategia sanitaria en población de riesgo. Y esa población de riesgo es por factores de historia familiar, por factores de historia personal o por factores de edad combinados a factores que vienen tanto de la parte personal como de la parte familiar. Claro, cuando tú planteas esto, la cuestión es que tiene que ser algo que es muy importante en detección precoz, que es un parámetro del que yo no he hablado, pero es crítico, que es coste-efectividad. ¿Por qué? Porque yo podría plantear, voy a hacer a toda la población una estrategia de screening con este tipo de procedimiento donde utilizo opciones carísimas como son biopsia líquida, análisis ómico masivo más PET. Esto, desde luego, de alguna forma no cumple ese primer criterio que es coste-efectividad. Entonces, en el contexto americano, donde de alguna forma el usuario consumidor paga, pues no cabe duda que a lo mejor tiene un contexto de uso. Pero en un contexto de la sanidad, y ya no me refiero a nivel nacional, sino a nivel europeo, donde, por ejemplo, el Plan Europeo contra el Cáncer, el Europe Beating Cancer Plan, que va alineado con la estrategia de los 27 países miembros en los sistemas nacionales de salud, que supone cómo yo alcanzo una estrategia coste efectiva, porque quiero de alguna forma poner como objetivo que la población que puede enfermar de cáncer en el próximo objetivo 2030, hemos pasado del 2020 al 2030, sea cuando menos en estadios precoces. Porque como habéis visto, cambia radicalmente la perspectiva de supervivencia de un diagnóstico precoz a un tardío. Evidentemente, esto supone un filtro y supone un ejercicio de modulación de en qué personas aparentemente sanas voy a aplicar ese tipo de aproximación. Con lo cual, es verdad que posiblemente en nuestro contexto europeo, una aproximación global donde incorporemos cualquier tipo de pan-tumor no sea una estrategia que tenga, por lo menos en este momento, opciones de ser una realidad. En un contexto americano, en un contexto de pagador-consumidor, posiblemente sí, pero en nuestro entorno no ha lugar. En nuestro entorno tiene lugar todo aquello que con un incremento que se justifique en la coste, porque de alguna forma el aumento en efectividad lo compense, adelante. Cualquier cosa que en ese sentido no vaya en esa línea tiene poco futuro. Voy a poner un ejemplo a raíz de un artículo publicado recientemente que es, sabéis que hace poco la FDA también ha aprobado un test de detección precoz de cáncer de colon a base bien. Esto, la pregunta es, ¿cómo cuánto más me aporta con el coste que tiene en relación con la estrategia actual que es sangre oculta en heces, precio por debajo del euro, en caso de positivo, colonoscopia? Evidentemente es un difícil competidor. Es una buena técnica en un contexto, como digo y repito, de una sanidad americana, pero no en una sanidad como la que nos ocupa ahora mismo en Europa. ¿Queréis intervenir o Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es un poco lo que aplicamos habitualmente en todas las estrategias de screening, es decir, no la aplicamos a toda la población, está claro, porque, bueno, pues aparte por la propia coste-efectividad también puedes tener sobediagnósticos o incluso ensayarte con el paciente, ¿no?, a realizarle pruebas principalmente.
estoy de acuerdo con Jesús que hay que seleccionar muy bien el tipo de pacientes en el que hay que hacer las estrategias. Pues, por ejemplo, en el cáncer de colon, pues quizás sería mucho más apropiado en pacientes pues, que tengan una predisposición mucho más alta. Síndromes genéticos, por ejemplo, con predisposición al cáncer, podría ser un nicho bastante importante. Vale. Sí, perdón. La genética es si existen una relación ética llevar y sobre todo el acceso, la equidad al acceso de estas pruebas. Sí, vamos a ver. Hay un movimiento que ha surgido en paralelo en relación con cáncer con el Europe Beating Cancer Plan, porque el primer aspecto crítico de cómo se implementa un plan europeo de cáncer es la inequidad. Si, como sabéis, en España hay inequidad porque tenemos 17 sistemas distintos con accesos distintos a todo lo que es el proceso del paciente oncológico desde el diagnóstico al tratamiento al seguimiento, en el contexto europeo pasa 3/4 de lo mismo. Son 27 realidades distintas y una preocupación clarísima que tiene la Comisión Europea y que de alguna forma confío que en el nuevo Parlamento Europeo, que en breve elegiremos, se mantenga es cómo conseguimos alinear para que esa estrategia, cuando aterrice por directriz europea, se implemente de forma lo más equitativa posible en todo el contexto europeo. Y ahí se plantearon al menos un borrador de cómo habría que tener unos mínimos. La preocupación que hay en ese momento es que eso no llegó en ningún momento a ser aprobado por el Parlamento Europeo, con lo cual se ha quedado in albis, con lo cual hasta la nueva conformación del nuevo Parlamento Europeo y hasta no saber cuál es la estrategia que van a seguir en ese sentido, no sabemos en qué va a quedar. Pero evidentemente hoy, más que nunca, al menos en nuestro entorno, deberíamos ir muy asociados, muy alineados con una estrategia clara de acceso y equidad. Miguel Ángel, Roberto, ¿queréis o no? Había una mano. Sí, por favor. Voy a intentar hablar antes porque aquí las preguntas no llegan muy bien a todos. Aquí nosotros tenemos perfectamente, por lo menos aquí. Un comentario primero a Miguel Ángel, porque he estado pensando el tema de los sesgos viene, o sea, siempre sale en estas discusiones y entonces a mí de repente me ha parecido interesante que esos sesgos también existen en la medicina tradicional. Es decir, mucha gente sabe que cuando hacemos pues, ensayos clínicos no están representados con la población africana y se acaban viendo el mismo tipo de efectos nocivos porque las conclusiones no son aceptables. Entonces, un poco reflexionar sobre que, bueno, que al final son los mismos sesgos que la manera tradicional que hacían. Y el segundo es una constatación que llevo mucho tiempo en el mundo diagnóstico y es, no puedo comprender, o sea, veo el avance de hecho Medicine y veo todas estas iniciativas de integración de diagnóstico, Royal Marsden en UK está haciendo una sí, señor. salto taller de diagnósticos, ¿no? Y entonces veo que se está avanzando de una manera exponencial en lo que se puede integrar la proteómica, pero luego al mismo tiempo está la UVDR, ¿no? La UVDR que además como no podemos ajustarnos a ella, cada vez la vamos trasladando más tarde, hasta que podamos enmarcar cómo regulamos y cómo ponemos en el mercado estas herramientas. Al final estas herramientas se van a tener también que estar reguladas. Entonces, para mí hay un salto ahí brutal de, vale, sabemos que esto funciona, pero en qué momento y cómo vosotros los profesionales sanitarios vais a poder realmente, legalmente, ponerlo en práctica en los sistemas, o sea, más allá de, o sea, simplemente cómo lo vais a poder hacer. Miguel Ángel. Bueno, sobre todo, en cuanto a la primera parte de tu reflexión respecto a los sesgos, sí, efectivamente, creo que hay un momento en el que parece que le estamos pidiendo más a herramientas de inteligencia artificial de lo que le exigimos a otro tipo de tecnologías y que incluso algoritmos dando información que pueda dar lugar a errores clínicos
Esto realmente ya se ha visto en otro tipo de dispositivos que se usan en el día a día, porque si tu monitor de UCI que mide el electrocardiograma tiene algún problema y está midiendo con ruido la señal, esto te va a llevar a que tú también cometas errores. Entonces esto realmente ya sí que está legislado, que a veces se dice no se sabe bien quién va a ser el responsable en el caso de que haya algún problema, así que efectivamente estamos hablando de problemas que ya se han tratado, pero yo creo que con inteligencia artificial en concreto hay una oportunidad de cuantificar de manera empírica sesgos. Si yo tengo mi población local bien accesible en cuanto a sus datos, en cuanto a todo el histórico de tratamientos que le he dado, en cuanto a los outcomes de si ha terminado con alta o ha terminado falleciendo o ha terminado curándose o ha enfermado con otro tipo de patología, en sesgos de IA yo puedo establecer subgrupos y al menos a nivel retrospectivo decir cuántas veces hubiese fallado, hubiese acertado en subgrupos poblacionales por etnia, por barrio o por género, por ejemplo, o incluso rangos de edad. Este algoritmo acierta el 83% de las veces en adultos, pero cuidado porque en ancianos o en niños tiene un rendimiento mucho inferior. Sí, efectivamente vamos a seguir hablando de los mismos sesgos, pero aquí está la oportunidad de, si yo tengo acceso al dato, cuantificarlo exactamente y saber dónde falla. Te voy a responder a lo que decías porque efectivamente hay, y específicamente en Royal Marsden, promovido sobre todo porque ahora mismo está liderando en su momento en Royal Marsden Jan Smith y David Cunningham. Pero te pongo con un ejemplo aparte del Royal Marsden. Hay un proyecto que lidera en el Royal Marsden Gina Brown, que es una radióloga experta en resonancia en recto, donde combina ómica con resonancia, donde de alguna forma incorpora todo este valor añadido que de alguna forma ella está demostrando con el equipo dentro del Royal Marsden y con algunos otros centros en UK que podemos predecir los pacientes que en cáncer de recto se benefician de no operarse y hacer una estrategia de vigilancia, lo que se llama un watch and wait. Esto se ha llevado a valoración por la EMA. Y una de las primeras lecturas de la EMA, del nuevo chairman del CHMP, es que no hay ni legislación ni suficiente expertise para determinar cómo trasladamos esto a la clínica. Esto marca, evidentemente, un gap tremendo entre lo que los centros de excelencia por la investigación pueden ir aportando y como que el salto para la aplicación del día a día está muy lejos. Muy lejos porque, como siempre, la regulatoria va muy por detrás. Y cuando de alguna forma llegue a que tengamos una capacidad regulatoria, pues habrá pasado un tiempo precioso donde muchos pacientes han perdido oportunidad. Yo creo que es un punto donde continuamente, y esto no voy a extenderme en ello, pero por ejemplo, donde es claramente manifiesto es en los fármacos. Sabéis que el tiempo de aprobación de fármacos respecto a la investigación va casi a los 2 años. Con lo cual, si esto ocurre en fármacos, en cualquier de ese tipo de tecnología, y eso que los fármacos tienen todo un mecanismo regulatorio muy definido, pues en cualquier tecnología nueva estamos muy lejos de poder pensar en un beneficio a corto plazo en pacientes. Tristemente, ¿eh? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Muy interesantes todas las intervenciones. Eso es un detalle sobre las detecciones precoces que yo recuerdo de mis épocas académicas, que es toda la complejidad no solo de las técnicas que se utilizan, sino de qué es lo que haces con los pacientes que son positivos, qué es lo que haces con los negativos, cómo te organizas un proceso de
Ahora mismo está en proceso el proyecto del Espacio Nacional de Datos, que justamente busca eso. El espacio europeo, que en teoría debería Pero creo que va a llevar antes el espacio nacional. O sea, y luego ya el europeo se conectará al nacional. Sí existe esa. A nivel uso primario del dato, es decir, intercambio de información médico-paciente, sí que ya se está dando en ciertas comunidades autónomas. Si hay un intercambio directo cuando yo me cambio de comunidad autónoma y voy a urgencias y no lo esperaba, pueden acceder con mi DNI a información del sistema sanitario público. Yo sé que ya hay varias comunidades que sí que implementan esto. Y luego a nivel investigación no se está haciendo aún, pero el Espacio Nacional de Datos sí que ya lo contempla. Y respecto a lo que decíamos antes del uso de inteligencia artificial en sistemas saturados, sistemas que no son realmente interoperables, yo creo que es que quizás estamos identificando de manera errónea los casos de uso que puede abordar la inteligencia artificial, porque creo que estamos continuamente intentando crear el próximo Doctor House, que me llega aquí el paciente, yo le empiezo a dar información y me dice diagnóstico tal, tratamiento tal. Quizá debemos empezar por problemas más sencillos. A nivel procesamiento de lenguaje natural, lo que he enumerado hoy, hay algoritmos superpotentes que entienden perfectamente el lenguaje hablado y el lenguaje escrito y son capaces de generar también, según las instrucciones que le demos, lo que les pidamos. No sería ya ciencia ficción que yo llego a la consulta, empiezo a hablar con el paciente y en lugar de estar tecleando continuamente con la cantidad de horas que le quita a un médico teclear, hubiese un algoritmo personalizado en local, de manera segura, en un entorno totalmente controlado, que transcribiese todo ese intercambio médico-paciente de información, lo estructurase a la historia clínica, sacase un resumen de manera automatizada. Eso es ahora, a día de hoy, con cómo está avanzando el aperturismo en torno a grandes modelos de lenguaje natural, es barato, es factible, es seguro, solo hace falta quizá poner el foco en lo que es prioritario. Hay más preguntas, por favor.
Sí, y hay un reto ahí, si me permites completar. Realmente el fundamento y lo que impulsa este auge de la inteligencia artificial es la cantidad de información disponible, la cantidad de datos, y es casi directamente proporcional la precisión, el rendimiento de los algoritmos a la cantidad de datos disponible. Siempre cuando hablamos de subgrupos con N muy pequeñas, con muy poco tamaño de muestra, tenemos ahí problemas, porque no hay ejemplos suficientes con los cuales entrenar estos algoritmos. Entonces, enfermedades raras, enfermedades ultra raras o rangos de edad muy concretos que no acuden muy a menudo a los hospitales, siempre es un reto a nivel, efectivamente, inteligencia artificial, sí. Pasará lo mismo con los tumores menos prevalentes en adultos. Ya has visto el sesgo que tenemos nosotros en DICCAM, en el que pues, estamos abiertos a que cualquier paciente metastásico pues, venga a participar en el estudio, pero la realidad es que nos encontramos pues, que nos resulta difícil pues, encontrar pacientes con determinadas patologías. Pues, poner, no sé, cáncer de pene no es algo habitual y pues, tenemos uno. Entonces, pues bueno, poco podremos sacar de un paciente. Vale, estamos llegando ya a los últimos minutos. A los tres os voy a pedir al final una última reflexión, un último mensaje al auditorio, pero todavía queda alguna pregunta, por favor breves y así. Alberto. Alberto Horta. Acerca de este proyecto que tenéis de DICCAM, como dices, estáis intentando abordar todos los tipos de cáncer, simplemente con que sean metastásicos. No sé cuál es el mínimo, digamos, que se espera, o sea, que lo puesto para avanzar. Al final... Nosotros vamos a por todas, vamos a los 2000. Sí, el proyecto está financiado y no, son 2000 en general. O sea, la cuestión es que por potencia estadística deberían haber estado acotados los tipos de cánceres para poder tener suficiente potencia para poder hacer análisis siendo robustos, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando los pacientes acuden por su propio pie o los mandan sus oncólogos, te encuentras una distribución que responde a otro tipo de cosas. Responde a la propia movilización de los propios pacientes. Está claro que las pacientes de cáncer de mama se movilizan mucho más. Fíjate que, por ejemplo, el cáncer de próstata también es bastante incidente, pero tenemos muy pocos pacientes que se acerquen y que quieran participar en el estudio. Yo creo que va más bien con la propia cultura de aportar a la investigación o de buscar soluciones que puedan tener los diferentes tipos de pacientes. Sí, eso es. Bueno, probablemente haya también preguntas que sean más generalistas, que quizás también nos interesen. Entonces, probablemente va a haber un análisis más a nivel global y después iremos a los análisis de subgrupos y evidentemente ahí, en función de la potencia estadística, pues podremos sacar más conclusiones u otras. Está claro que el subgrupo de cáncer de mama pues es el que más potencia va a tener, teniendo en cuenta que además dentro de lo que es la enfermedad metastásica de la mama pues hay miles de contextos, entonces pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y la segunda pregunta ya es, me imagino que el objetivo final de este proyecto que tenéis, que es muy interesante, es ya no solamente prevenir, o sea, prevenir, pronosticar cómo va a funcionar el tratamiento y demás, sino a lo mejor luego a la hora del diagnóstico, pues lo que decía Jesús, ¿no? De los efectos de fertilidad, qué técnicas son realmente necesarias por la estadística. A lo mejor no es necesario que un padre de 500 genes a un paciente que sabes que con mucha probabilidad tiene un resultado con un siguiente test te va a salir positivo. Yo digo que no sé cuál es el objetivo final aparte de este. O sea, la idea es conseguir muchísimas preguntas, intentar hacer la medicina más precisa y personalizada para cada uno de los subgrupos y, por supuesto, pues evidentemente intentar sacar el máximo provecho buscando biomarcadores predictivos y pronósticos. No, claro que no. Una última pregunta. No es pregunta, es otra Lo que decía es que una de las cosas que hicimos cuando escribimos el proyecto es que lo primero que has dicho, ¿por qué no meter solo pacientes con el cáncer más prevalente? Ahí es donde lo quisimos conscientemente, porque esos son los que quieren los proyectos. O sea, la NGS a los cánceres de pene, ¿qué hospital se lo hace? Entonces queríamos poner la parte de inteligencia artificial, como ya has contado, pero también queríamos poner esa parte de pequeño granito humano a los pacientes, permitiéndoles una parte también de comunidades. Sabemos que todas las comunidades hacen NGS, no todos los
Entonces queríamos poner nuestra parte de hoy y nuestra parte de futuro en la ciencia. Entonces de ahí vino el hecho de que sesgáramos conscientemente los dos meses de clínica. Pero bueno, quería añadir lo que ha dicho Alberto, que era puesto la parte clínica, o sea, la parte más científica y la parte más personal que nos propuso. Sin duda tiene un componente social bastante importante. Bueno, el poder facilitarles a muchos pacientes pues que quizás en sus comunidades autónomas no tienen acceso a este tipo de plataformas, ¿no? Sobre todo lo que es la plataforma genómica, que en algunas comunidades pues quizás es una realidad para pacientes con cáncer de pulmón, porque sabemos que tienen mayor rentabilidad, pero otros no tienen ese tipo de acceso, salvo que pues lo financie el propio paciente, ¿no? Y sabemos que son plataformas pues que tienen un coste elevado, y la verdad es que los pacientes pues lo agradecen, no solamente porque participan en un proyecto que puede ayudar a mucha gente a futuro, sino también pues el propio beneficio personal que tienen a nivel clínico. También lo queremos usar en un futuro para ir al gobierno e intentar decirles que no solo es una mama que corta, sino otros tipos de tumores. En su momento no metimos niños porque lo veíamos complicado, pero incluso los niños necesitan todos los tumores necesitan una ONCs o un single gene es igual, pero Vale, vamos a ir ya pasando a la segunda mesa. Recordar que después de esta segunda mesa estaremos todavía por aquí un rato con los ponentes charlando. Les voy a dar una última palabra por orden inverso a Alberto, Miguel Ángel y Jesús. Simplemente una última reflexión como moderador. Siempre soñamos con tres cuestiones. Una, que los ponentes sean lo suficientemente excelentes como para que disfrutemos todos, y lo habéis sido. En segundo lugar, que se ajusten al tiempo, y lo han clavado. Ha sido maravilloso. En tercer lugar, que el moderador no tenga que utilizar la batería de preguntas que traía porque el auditorio las haya hecho todas. Con lo cual, muchas gracias a ustedes. Y sin más, una última reflexión para compartir. Por favor, Alberto, Miguel Ángel. Por mi parte, pues evidentemente en la inteligencia artificial ya no estamos hablando de algo que sea futuro, sino que es una realidad hoy en día. Lo podemos ver pues, en las diferentes ponencias que hemos dado, sobre todo digamos de forma personal, en que ya estamos desarrollando este proyecto y que se va a empezar a procesar los datos dentro de muy poquito, cuando terminemos el reclutamiento, y que estoy convencido de que tendrá un impacto muy importante, mucho mayor que el que hemos desarrollado durante años de aprendizaje en la oncología. Miguel Ángel. No hay inteligencia artificial sin materia prima, y la materia prima es el dato. Llevamos mucho tiempo con el foco puesto en el riesgo a compartir datos, pongamos el foco en cuál es el riesgo de no compartir datos. Jesús. Muchas gracias. Lo dicho, no se muevan, cambiamos los micros y seguimos.